Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar un poco sobre los árboles de clasificación y su aplicación en RStudio. Así que comencemos. Primeramente debemos de decir que los árboles de clasificación son árboles de decisión, de los cuales a su vez son algoritmos de Machine Learning que se pueden aplicar a problemas de clasificación y de regresión. En el problema de clasificación, la idea principal de estos modelos es definir un sistema de reglas deducidas de los datos de entrenamiento para clasificar en función de ellas los nuevos datos que lleguen al sistema. Vemos acá que los árboles de clasificación son bastante parecidos a los árboles de decisión que se ocupan generalmente en investigación de operaciones. Vemos también acá una cuadrícula en donde hace una discriminación de país por años en los que vive, en los que tiene esa persona de cada país, y podemos sacar las siguientes conclusiones. Vemos que los que tienen menos de 25 años y viven en España tienen un valor de respuesta negativo, mientras los que viven en Francia, que tienen ese rango de 0 a 25 años, tienen un valor probable positivo, a diferencia de Portugal también, que tiene un valor negativo cuando es menor a 25 años. En cambio, si vive en España y tiene más de 25 años, el valor probable es positivo, que está señalado en verde. Entonces, esa es una cuadrícula que expresa brevemente lo que dicen los árboles de decisión. Los árboles de decisión van a discriminar, van a ocupar las variables y los datos que se tenga, y con ello van a tomar decisiones. Es decir, acá vemos que en los discriminantes de años están los valores de 25 y 35. Entonces, mayor a 25, mayor a 35 o menor de 25 y entre 25 y 35. Esas son sus discriminantes. Vemos que está discriminando también por país. Entonces, el algoritmo localizó que las variables más importantes para discriminar son esas, dado a que puede ser que hay muchas personas que tienen menos de 25 o están más de los 25 y 35 años, porque bien pudo haber puesto aquí valores del 100 años, 90. Sin embargo, en los datos esto puede ser lo que más se ajusta a nuestro set. Entonces, como ya vimos, están las clasificaciones positivas y negativas en rojo y las positivas en verde. Y básicamente así funciona nuestro árbol de decisión o árbol de clasificación. Ahora vamos a hablar de un algoritmo de Machine Learning que es bastante conocido, el cual se llama en inglés Classification Analysis Regression Tree. Entonces dice que vamos a utilizar la clasificación CART, que está patentada, para crear un árbol de decisión para una respuesta categórica binomial o multinomial, con muchas variables predictoras categóricas y continuas. Es decir, nuestro set de datos debe ser bastante rico en columnas o variables, en las cuales pueden haber variables predictoras categóricas de sí y no, por ejemplo, o que tengan una o más categorías. Por ejemplo, si es el estado civil, si es casado, soltero, esa es una categórica. Y también puede tener variables predictoras continuas, por ejemplo, el salario devengado mensual. Y dice que el algoritmo de clasificación CART ilustra patrones y relaciones importantes entre una respuesta categórica y los predictores importantes dentro de datos muy complicados, dentro de un volumen de datos que sea enorme y que por ciencias paramétricas o no paramétricas no se puedan destacar soluciones prácticas. Por tanto, esta clasificación no usa métodos paramétricos, no usa la estadística convencional, sino que más bien segmenta los datos y con ello se hacen inferencias de lo que puede suceder en el futuro. Y cuando se ingresan esos datos, se clasifican de acuerdo a los parámetros importantes de esta clasificación. Dice que
Esta clasificación tiene bastantes aplicaciones, las cuales una de ellas es el control de calidad de fabricación. También se puede usar para el descubrimiento de nuevos fármacos. También la puntuación de crédito cuando se habla de instituciones bancarias, la detección de fraudes y la predicción de abandonos. Esos son algunos de los ejemplos en los cuales se puede utilizar este algoritmo de clasificación, de árboles de clasificación. Así que vamos a utilizar los resultados para identificar variables importantes, variables que en realidad definan cuáles van a ser nuestras respuestas. Por tanto, para identificar grupos en los datos con características deseables y para pronosticar valores de respuesta para nuevas observaciones. Es decir, vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar variables importantes, variables por donde el algoritmo puede discriminar y se van a identificar grupos con características deseables dentro de ese mismo árbol de clasificación. Y todo eso con el fin de aportar nuevas observaciones y de crear certeza en los pronósticos. Vemos que podemos remitirnos a esta metodología, que es el libro original, o más bien el artículo original de los creadores, donde la metodología CART fue desarrollada por Breiman, Olchen y Stone en 1984. Es un algoritmo bastante antiguo, sin embargo, tiene mayor trascendencia en la actualidad debido a los recursos informáticos que carecían en la época, que hoy en día ya son más abundantes. Los recursos informáticos que había en el 84 eran muy distintos a lo que se ve hoy en día. Por tanto, la potencia de este clasificador ha aumentado. Y entonces los invito a que lean la metodología CART de estos autores y con ello vean con más énfasis cómo trabaja este algoritmo de clasificación y regresión. Así que continuemos y vamos a hablar sobre las consideraciones de los datos. Dice que la primera consideración es que la variable de respuesta, es decir, nuestro objetivo, debe ser categórica. Y nos hace dos observaciones. Dice que si la variable de respuesta tiene dos categorías, como pasa o no pasa, que puede ser lo que ocurre en un ambiente de calidad o de fabricación, en el cual un producto pasa o no pasa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cierto producto pase una inspección o no? Y eso se le llama una respuesta binaria. Y ahora, si la variable de respuesta contiene 3 o más categorías, la respuesta es multinomial. También cabe destacar que no se permiten valores faltantes. En este algoritmo, lo mejor sería revisar nuestro dataset antes de aplicarlo y verificar si existen valores perdidos, valores faltantes, valores atípicos, por así decirlo también, y hacer un análisis previo de los datos y ver que todas las tablas sean consistentes y que tengan el mismo número de columnas para cada variable. Bien, dicen que las variables predictoras pueden ser continuas o categóricas, puede haber un mix entre ambas, pero hay que respetar lo mismo, deben de tener la misma longitud de fila por cada columna. Y también se recomienda que un conjunto de pruebas se deba hacer esta prueba, mejor dicho, cuando el número de casos sea mayor a 5000. Es decir, mientras más datos tengamos, mejor clasificado vamos a tener nuestro algoritmo, mejores predicciones podremos hacer. Ahora vamos a hablar del algoritmo de clasificación que no está tan atado a la metodología CART, porque CART es una metodología patentada. Sin embargo, existen algoritmos similares en el mercado en R y en Python, de los cuales podemos aprovechar su misma metodología. Y es que dice que
existen diversos índices de impureza. Recordemos que en un árbol de clasificación lo que se busca es disminuir la impureza cuando un nodo padre se divide en dos nodos hijos. Entonces, eso es lo que se busca, que los nodos hijos sean más puros que el nodo padre. Por ello, existen dos índices de impureza, los cuales uno se llama entropía y el otro se llama Gini, debido a Conrado Gini, que fue un estadístico italiano. Y para ello vamos a utilizar una notación donde T es el nodo, J es el número de categoría o clases de la variable dependiente, PJ es la proporción de observaciones de la variable J en el nodo T. Vamos a ver que en el árbol de clasificación vamos a tener muchos nodos y de los cuales para cada uno vamos a, o más bien R en este caso, va a calcular su nivel de entropía. Nosotros lo tenemos que conocer porque es parte de la teoría y debemos comprender cómo funciona este algoritmo. Vamos primero con el índice de entropía y dice que es una sumatoria negativa desde J igual 1 hasta J, donde esté el número de categorías, y vamos a multiplicar la proporción de observaciones de la variable J en el nodo T, es decir, por cada nodo, por el logaritmo de base 2 de esa misma proporción. Ahora vamos con el índice de Gini. Nos dice algo similar. Ahora es 1 menos la sumatoria de J igual 1 hasta J, donde vamos a tomar en cuenta la proporción de las observaciones de la variable J en el nodo T, es decir, por cada nodo, pero esto elevado al cuadrado. Y vemos que estos dos índices están acotados entre 0 y 1, donde 0 indica que hay homogeneidad o pureza. Es decir, mientras estos índices se acerquen más a 0, más puro va a ser nuestro nodo. Y vemos que mientras más se acerca a 1 ocurre todo lo contrario. Existe más heterogeneidad de clases y hay poca pureza. Y como nota podemos decir que la máxima entropía alcanzable es 1 y el máximo índice de Gini es 0.5 para dos clases, 0.67 para tres clases, hasta llegar a un máximo de 1 cuando las clases tienden a infinito. Es decir, mientras más clases tenga este algoritmo, más difícil va a ser en términos relativos que se consiga una pureza por cada nodo. Entonces, dicho esto, podemos continuar y vemos que vamos a necesitar ahora los resultados clave. Dice que uno de los resultados clave es la gráfica de costo de clasificación errónea versus el número de nodos terminales, y esto muestra el costo de clasificación errónea para cada árbol de la secuencia que produce el árbol óptimo. Vamos a utilizar el diagrama, que es nuestro primer resultado clave, es nuestro activo principal, por así decirlo. Es los costos de clasificación incorrecta, que ya vimos cómo se presenta la gráfica de costo de clasificación errónea versus el número de nodos. También necesitamos la matriz de confusión, la cual nos va a decir si existen asignaciones correctas dentro de nuestras predicciones, tanto si decimos que se predice de forma positiva o de forma negativa. Entonces la matriz de confusión va a ser un método de evaluación de nuestro árbol de clasificación que nos va a decir mucha información acerca de las certezas de este árbol. Dice que tenemos que investigar árboles alternativos y eso se hace con la gráfica de costo de clasificación errónea versus el número de nodos. También debemos de investigar los nodos terminales más puros en el diagrama de árbol. Después de que seleccionemos un árbol, tenemos que investigar los nodos terminales más puros del diagrama y determinar las variables importantes.
el cual nos dice que vamos a utilizar un gráfico de importancia de variable relativa para determinar qué predictores son las variables más importantes para cada árbol. Es lo que hablábamos anteriormente al inicio de este video. Vamos a determinar qué variables son las discriminantes para poder tener los resultados deseados. Y vamos a evaluar el poder predictivo de nuestro árbol, porque dice que el árbol más preciso es el que tiene menor costo de clasificación errónea. A veces los árboles más simples con costos de clasificación errónea ligeramente más altos funcionan igual de bien. Entonces es cuestión de ver cuál es el valor que nos conviene más, cuál es el árbol que nos conviene más. Entonces estos serían los resultados clave a tener en cuenta. Y vamos a la evaluación de los modelos. Para ello tenemos la matriz de confusión, donde nos dice los valores relativos, los valores actuales y los valores predichos. Es decir, se predijo que hay cierta cantidad de valores positivos que realmente son positivos. Se dijo también que hay valores positivos, pero en realidad fueron negativos, que son los falsos positivos. Ahora se dijo también de que hay valores negativos que en realidad fueron positivos y obviamente valores negativos que en realidad fueron negativos. Y también tenemos la curva ROC, que es la curva característica operativa del receptor, en donde vemos que está el conjunto de entrenamiento, que son estas dos curvas de acá, y de prueba. La de entrenamiento es la azul y la de prueba es la negra. Y vemos que acá está una línea recta que parte en dos esta gráfica. Por tanto, este es un modelo, esta línea recta, que se encarga de predecir de forma aleatoria en qué tasa puede caer un falso positivo, un verdadero positivo, un falso negativo, un verdadero negativo. Entonces, pero esto a un nivel de probabilidad del 50%. Entonces, básicamente lo que simboliza esta línea es que la naturaleza aleatoria juega un papel importante del 50-50. Como puede ser una clasificación, puede ser otra. Por tanto, estas gráficas están muy alejadas idealmente de esta línea. Por tanto, mientras más alejadas esté, mientras más abierto esté este arco de acá, mejor va a ser nuestro modelo. Va a tener mejores consideraciones. Y lo que podemos destacar acá es que existe un área bajo la curva entre esta línea y estas curvas de acá, las cuales mientras más se aproximen a 1 o al 100%, significa que nuestro modelo de clasificación está discriminando correctamente en cuáles van a ser los resultados predichos y que se ajustan a la realidad. Así que vemos la curva ROC, la cual tiene una característica de funcionamiento y dice que muestra anteriormente que también clasifica los datos un árbol. La curva ROC traza la tasa positiva verdadera en el eje y la tasa de falsos positivos en el eje X. La verdadera tasa positiva también se conoce como potencia y la tasa de falsos positivos también se conoce como error de tipo 1. Recordemos que hay error de tipo 1 y hay error de tipo 2. También existe esta otra parte de la curva ROC que dice que cuando un árbol de clasificación puede separar perfectamente las categorías en la variable de respuesta, el área bajo la curva ROC es 1. Es lo que acabamos de decir, mientras más se acople, mientras más alejada esté, las curvas ROC de prueba y de entrenamiento de la línea aleatoria, que es la vertical, la diagonal de la gráfica, mejor va a estar nuestro modelo. Y también alternativamente, si un árbol de clasificación no puede distinguir categorías y realiza asignaciones de forma totalmente aleatoria, el área bajo la curva ROC es de 0.5
Y si esto se mantiene en modificaciones, quiere decir que el modelo no es capaz de, de predecir los valores reales mejor que la naturaleza. Porque eso es lo que se busca, que este modelo eh, haga predicciones que se ajusten realmente por encima de la naturaleza, que es la proporción de 50-50 que aparece en la curva ROC. Y dice que cuando las curvas están juntas, pues se puede estar muy seguro de que el árbol no está sobreajustado. El rendimiento del árbol con todos los datos de prueba indica que también el árbol puede predecir nuevos datos. Dice que la matriz de confusión también muestra que también el árbol separa las clases utilizando las siguientes métricas. Dice que es la tasa positiva verdadera, que es la probabilidad de que un caso de evento se prediga correctamente. La tasa de falsos positivos, que es la probabilidad de que un caso sin evento se prediga incorrectamente. La tasa negativa falsa, que es la probabilidad de que un caso de evento se prediga incorrectamente. Y también tenemos la tasa negativa verdadera, la cual dice que la probabilidad de que un caso sin evento se prediga correctamente. Bien, esas son nuestras métricas de nuestra matriz de confusión. Así que vamos a ver un ejemplo. Vemos que tenemos los valores reales de predicción y los valores reales y los valores predichos. Tenemos sus totales y ahora sí podemos sacar las métricas. Vemos que la tasa de aciertos, es decir, el conteo de predicciones de evento correcto entre el total de eventos es 4 más 4. Tomó básicamente los verdaderos positivos, los que se predijeron correctamente como sí, los que se tomaron correctamente como no. Se sumaron esos 4 más 4 entre 12, que fue el total de eventos, y eso les dio 66%, casi 67%. Ahora también tenemos la tasa de verdaderos positivos, que es la sensibilidad, el cual nos dice que es el conteo de predicciones de eventos positivos, la cual fue 4. Se predijo 4 valores positivos que en realidad fueron positivos entre el total de eventos que fueron positivos también, que fueron 7, de los cuales se obtuvo un 57%. También tenemos la tasa de verdaderos negativos, que es la especificidad del cual se obtiene el conteo de predicciones de eventos negativos entre el total de eventos negativos. Vemos que el total de eventos negativos, el conteo fue de 4, como sale acá, de que se predijo que no eran parte del modelo, o sea, un valor satisfactorio, y que en realidad fueron negativos en el modelo. Tenemos la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos, que es la especificidad, la cual nos dice que el conteo de predicciones de eventos negativos es 4, que se produjeron correctamente, y el total de eventos negativos, que fueron 5. Entonces hay una especificidad del 80%. Por último tenemos la tasa de falsos positivos, la cual nos da el conteo de falsos positivos entre el total de eventos negativos, y eso nos da 1 entre 5. 1, que fue la predicción incorrecta. Se predijo que era sí, pero en realidad era no. Entonces fue el único valor que no se predijo bien. Entre 5, que fueron los valores que están en condición de no. Y eso da el 20%, lo cual es complementario a la especificidad, el cual 1 menos especificidad nos da este mismo 20%. Por último tenemos la tasa de falsos negativos, la cual es complementaria a la sensibilidad. Como ejemplo, vamos a ver el siguiente caso.
y dice que un equipo de investigadores recopila y publica información detallada sobre los factores que afectan las enfermedades cardíacas. Las variables incluyen edad, sexo, niveles de colesterol, frecuencia cardíaca máxima y otras variables más. Este ejemplo se basa en un conjunto de datos públicos que proporciona información detallada sobre las enfermedades cardíacas. Los investigadores quieren crear un árbol de clasificación que identifique a los predictores importantes para indicar si un paciente tiene una enfermedad cardíaca o si tiene probabilidades de un ataque al corazón. Este ejercicio lo vamos a realizar en este video con RStudio, así que comencemos. Vamos a comenzar armando nuestro árbol de clasificación. Vamos a utilizar el ejemplo planteado. Los datos del ejemplo son datos recolectados de pacientes de los cuales se quiere determinar si bajo ciertas circunstancias puede o no tener un ataque cardíaco. Entonces nuestro archivo se llama enfermedad corazón y como siempre lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra fuente de datos. Nos vamos a sesión, set working directory y choice directory. Y seleccionamos nuestra ruta de datos. Una vez seleccionada, vamos a tener activadas o instalar en su defecto las librerías que necesitamos. La primera librería que necesitamos se llama Caret. La segunda se llama rpart. Y también necesitamos rpartplot. Y por último necesitamos la librería, la biblioteca de tdverse. Y listo, ya tenemos todas las bibliotecas que necesitamos en R para armar nuestro árbol de clasificación. Vemos que ya se están cargando todas nuestras librerías y bien, ya estamos listos y vamos a importar nuestro set de datos que vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a llamar a este objeto enfermedad. El cual va a ser la lectura de un CSV que se llama enfermedad corazón. .csv. Y listo, ya tenemos creado nuestro set de datos. Tiene 303 observaciones y 14 variables. Vemos que aquí está edad, sexo, tipo de dolor torácico, descansar la presión, colesterol, azúcar en la sangre en ayunas, REST, ECG, frecuencia cardíaca máxima, ejercicio angina, old peak, pendiente, buques principales, tal y enfermedad cardíaca, que es nuestra predictora, o más bien nuestra respuesta, y todas las demás variables son variables predictoras. Así que vamos a investigar un poco sobre estos datos. Vamos a hablar de un summary. De enfermedad. Y esto nos va a dar los estadísticos principales de todo nuestro set de datos. Bien, vemos que acá está edad. La mínima es 29 y tiene una máxima de 77. La media es de 54, 56 la mediana. Y vemos que esto está bien centrado. Es decir, nuestros datos están bastante centrados con respecto a la edad. El sexo son caracteres de masculino, femenino. Vemos que el tipo de dolor torácico
no puede tener un valor replicable, o más bien que nos diga con coherencia algún dato, sino que más bien es un valor categórico. Descansar la presión arterial. Dice que están aquí los valores, la mediana es 130, máximo 200, colesterol también es numérico, azúcar en sangre, y vemos que tenemos combinaciones entre categorías, sí y no, y también tenemos variables binomiales. Y bien, eso era solo para explorar nuestro set de datos. Podemos también apoyarnos con diagramas de dispersión si tenemos alguna sospecha. Podemos utilizar otras funciones estadísticas antes de comenzar a usar este árbol de clasificación. Así que vamos a continuar creando la infraestructura, o más bien nuestro set de datos ya entrenado, nuestras pruebas, la predicción y por último la matriz de confusión. Vamos a crear primero nuestros datos de prueba, de entrenamiento, perdón. Vamos a crear ahora nuestros datos de entrenamiento, que son train. Vamos a utilizar un objeto que se llame train, el cual va a ser un sample frag de enfermedad, al cual a esta enfermedad, que es nuestro objeto, le vamos a seleccionar solamente el 65% de los datos, y esos serán los datos de entrenamiento. Bien, ya se creó nuestro train, el cual consta de 197 observaciones y 14 variables. Ahora vamos a hacer otro que diga test, en donde van a estar los valores de prueba, que va a ser un setDiff de enfermedad, es decir, va a tomar el objeto primero de enfermedad, pero no va a tomar los que se tomaron en train. Así que ya tenemos el test. Ahora podemos utilizar directamente el conjunto de reglas que va a necesitar nuestro árbol de clasificación. Así que vamos a crear un árbol, o más bien las reglas de ese árbol, el cual se va a llamar árbol-1, el cual va a ser un rpart de fórmula, el cual va a ser enfermedad cardíaca. Y aquí lo que le estamos diciendo a R es que va a crear un objeto que se llama árbol1, el cual va a ser un rpart que consta de fórmula, donde ponemos la variable de respuesta, que en este caso es enfermedad cardíaca, que nos dice si tiene o no una enfermedad cardíaca, o más bien que si puede tener un paro cardiorrespiratorio, si se cumplen ciertas condiciones de las variables anteriores. Entonces acá ponemos nuestra variable de respuesta y después procedemos a escribir data y vamos a escoger nuestro set de datos, que en este caso son los datos de entrenamiento. Por tanto ponemos train y listo, ya está creado nuestro árbol de clasificación, aunque sea en reglas por el momento. Vamos a ver de qué se trata nuestro árbol 1. Y vemos que acá están todas las reglas de los cuales se basa nuestro árbol de clasificación. Nuestro árbol va a respetar todos estos lineamientos en función de todos los datos que ya tenemos
registrados que ya tenemos cargados en RStudio. Bien, pero hasta el momento esto no nos dice nada. Entonces vamos a proceder a graficar y para eso vamos a usar la función rpartplot de árbol 1 y le damos enter y vemos que ya se cargó nuestro árbol de clasificación. Vamos a repetir esta misma secuencia para volver a generar un árbol más grande o mejor optimizado. Bien, vemos que ya nos dio los números más grandes. Entonces tenemos acá nuestro árbol que dice que primeramente discriminó sobre si el tipo de dolor torácico es menor a 4. Si es menor se fue por este lado y si es mayor se fue por este lado. Y bien, vemos que acá están en cada nodo donde están agrupados nuestros datos, sale no y sí. Es decir, estos grupos tienen probabilidad de que den una respuesta de ataque cardíaco positiva o negativa. El primer grupo dice generalmente que no. En este grupo dice que no, pero en este dice que sí. Pero vamos a ver qué condiciones se tienen que dar para que dé en este nodo un ataque cardíaco si un paciente se encuentra en este nodo. Y debe ser que el dolor torácico debe ser mayor a 4. Entonces, si el dolor torácico es mayor a 4, entonces hay 76% de probabilidades dentro de este nodo de que haya un ataque cardíaco y se encuentran aquí agrupados el 45% de los datos. Entonces podemos seguir bajando dentro de nuestras categorías del árbol de clasificación y vemos que más abajo, si a eso le agregamos que el tipo de dolor torácico es mayor a 4 y tiene un TAL normal, quiere decir que sí puede tener un ataque cardíaco. El TAL normal no es un indicador, según este árbol de clasificación, para determinar que no va a tener un ataque cardíaco. Porque puede ser que si el TAL está normal, una persona, un médico podría decir de que no hay ninguna severidad. Sin embargo, según lo que dice este árbol de clasificación, es que puede haber probabilidades altas de un ataque al corazón, aunque el TAL lo tenga normal. Y después puede seguir viendo los árboles de clasificación, todos los nodos, hijos. Y bien, eso sería todo por la parte del árbol de clasificación. Ahora vamos a ver cómo se comporta nuestro árbol en función de las variables. Vamos a dar las importancias de las variables. Vamos a usar bar_in_plot y vemos que escribimos árbol 1 y vemos acá que tienen los overall, es decir, estos son porcentajes de importancia con respecto a la respuesta. Es decir, los buques principales son los que más importancia tienen junto con los tal. La variable tal y buques principales tienen mucha importancia dentro del modelo. Después le sigue all peak y también el tipo de dolor torácico. Después sigue también las variables que tienen menos poder dentro de nuestro modelo, que son la edad, descansar la presión arterial, la pendiente, el sexo, colesterol, azúcar en la sangre, en ayunas, REST, SG, son los que menor peso tienen en nuestro modelo de datos. Entonces, según nuestro árbol de clasificación actual, estas son las variables principales ponderadas, de las cuales debemos de tomar en cuenta cuáles son sus principales indicadores. Ahora bien, vamos a proceder a crear nuestra matriz de confusión. Entonces escribimos confusion matrix y vamos a escribir
Bueno, antes de crear la matriz de confusión se me olvidaba el hecho de que tenemos que hacer la predicción. Entonces voy a crear un objeto en el que debemos de predecir ya con nuestro modelo entrenado cuáles van a ser los valores posibles. Entonces vamos a decir predicción 1 va a ser un predict de árbol 1, el cual la nueva data va a ser de test y el tipo va a ser class, porque estamos clasificando clases y no es un árbol de regresión, es una clasificación la que se está haciendo. Entonces le damos enter y ya se creó nuestro valor de clasificación, es decir, es un factor, la predicción 1 es un factor de 2 niveles que trae alrededor de 106 observaciones y vamos a contrastarlo en la matriz de confusión con los valores reales que debieron dar eso en esa predicción. Entonces, para eso vamos a modificar nuestro objeto test para que se convierta a un factor y podamos compararlo en la matriz de confusión. Entonces, le damos test y vamos a modificarlo. Dice que va a ser un as factor de test y vamos a seleccionar solamente la columna de respuesta, que es la enfermedad cardíaca. Entonces le damos enter y listo. Ahora sí podemos escribir la matriz de confusión y seleccionar predicción 1 y test. Y ahora sí le damos enter. Vemos que acá nos da la matriz de confusión meramente y dice que en nuestro modelo se hicieron 47 clasificaciones negativas correctas y 41 clasificaciones positivas correctas. Hubo un error de clasificación de los negativos y de los positivos, así que de 10 y de 8 respectivamente. Vemos que tenemos un rendimiento de 83%. Con un intervalo de confianza del 95%, vemos que puede encontrarse entre 0.74 y 0.89. Es un modelo bastante bueno. Y el kappa, el p-value también nos dan valores bastante buenos. La sensibilidad 0.85, la especificidad 80. Y vemos que hay valores bastante buenos por arriba del 0.6. La prevalencia tal vez es un valor que nosotros debemos de tomar en cuenta si necesitamos ser más exacto, la prevalencia, la detección también. Y por último el rendimiento balanceado es de 0.82, el cual no nos dice que es un modelo malo, sino todo lo contrario, que es un modelo bueno y que es funcional para hacer las determinaciones, las clasificaciones. Entonces ya tenemos entrenado nuestro modelo y ya hicimos la prueba y del mismo modo podemos hacer otras predicciones y ver qué tan bien se comporta nuestro modelo. Entonces eso sería todo por este video y nos vemos en el próximo.